Bueno, chicos, buenas noches para todos nuevamente. Bueno, me quiero presentar. Mi nombre es Wilson Armijo Perea. Yo soy instructor del área de gestión administrativa y gestión documental del Centro Pecuario Agroempresarial de La Dorada Caldas. Eh, Tengo 34 años, vivo en La Dorada. Soy profesional en áreas de las ciencias de la información y la bibliotecología. Y también estoy terminando ya mi ingeniería civil y soy instructor desde hace 11 años en esta maravillosa institución. Pues para mí es un honor, muchachos, y un placer pues, compartir con ustedes en estos momentos mis conocimientos acerca de las competencias y los resultados de aprendizaje que vamos a poder socializar en el transcurso de estas secciones y poder brindarles pues todo mi apoyo en cuanto al, a la apropiación de sus conocimientos. Eh, Nada, esperar con expectativas que, que podamos desarrollar esto de la mejor manera posible y que tengamos un buen término en cuanto a las evidencias de aprendizaje. Bueno, chicos, no sé pues hasta qué punto ustedes han podido observar parte de esta competencia. ¿Quién me recuerda cómo se llama el programa de formación? Sí, chicos. ¿Cuál es el nombre del programa de formación que ustedes están cursando? Coordinación de Coordinación. procesos logísticos. Coordinación de procesos logísticos. Perfecto, chicos. Entonces nosotros vamos a estar observando, de acuerdo a esa coordinación de procesos logísticos, dos evidencias de aprendizaje, uno que corresponde a la competencia de coordinar el flujo de mercancía según el plan de operación y los procedimientos, y el otro que es de la competencia de controlar los procesos de importación y exportación según normativa y acuerdo entre las partes, de acuerdo pues a los resultados de aprendizaje que se determina como consolidar la información, proyectar los requerimientos y establecer e identificar y verificar la documentación de los procesos de importación y exportación. Bueno, chicos, eso es prácticamente lo que vamos a socializar en esta sección. Entonces, como ustedes ya vienen de un desarrollo de estas competencias, entonces vamos a hacer digamos que un análisis de conocimientos previos. Yo les voy a compartir un juego en Kahoot. Entonces, voy a empezar para que todos se me conecten, por favor. Voy a compartirles aquí la ventana. Kahoot. Me confirma si se puede visualizar la pantalla, por favor. Sí, Chicos, señor. sí se ve el juego. Listo, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Ustedes van a ingresar a de su celular, desde su computador, de donde tenga acceso. Listo. Pueden colocar en el código en el QR y colocan este PIN, por favor. Una vez que van saliendo los participantes, aquí van saliendo en la sala.
¿Sí les ha podido leer el código? Perfecto, Brian, Sandra, Norbis. Faltarían 4 personas. Están en sala. Perfecto, Ana. Orlando. Chicos, los demás. John. Kevin. Norbis. Profe, yo sí estoy intentando ingresar, pero tengo muy lento el internet en el momento, entonces pues ya envíenme ingreso. Ah, ok, perfecto. En 2 minuticos empezamos, chicos, 7:40. Profe, a mí me estaba fallando el internet porque voy en camino para mi casa. Entonces yo vuelvo y Ok, me reconecto en cada ratico. ok, perfecto. Bueno, ya van 5. Bueno, yo creo que demos de inicio, pues, muchachos. Voy a empezar. Esto es como una abrebocas, pues digamos que una reflexión inicial de qué es lo que ustedes han podido observar. Entonces, de acuerdo a los acuerdos internacionales, tenemos la primera pregunta. Ya ustedes seleccionan las opciones de respuesta que salen. Tienen 12 segundos, 10, 9, 8 para responder. Muy bien. Hácelo más rápido. Muy bien, Brian. Siguiente pregunta. Bien. Con la siguiente. Con la siguiente.
Siguiente. Siguiente. La siguiente. Muy bien, chicos. Vamos para la siguiente. Muy bien. Y última. A ver quién es el ganador. Listo, chicos. A ver quién fue el ganador. Muy bien, Ana. Muy bien, Brian. Sandra, felicitaciones. Bueno, chicos. Muy importante identificar qué es eso. ¿Qué son esos acuerdos internacionales? ¿Quién me puede dar un preámbulo? Ah, muchachos. Hablemos. Brian, ¿qué son esos acuerdos internacionales? Pues son pues como unos diálogos entre países donde llegan a esas conclusiones como lo que miramos en el ejercicio, sea ambiental, sea interno del país, pues sí, la cooperación entre países. La cooperación entre países. ¿Qué han abordado acerca de este tema? Nora, Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? ¿qué han abordado acerca de los acuerdos internacionales?
Profe, disculpe, no le entiendo, se le escucha entrecortado. Ok, nuevamente repito. Nora, ¿me escucha mejor? ¿Qué han abordado acerca de los acuerdos internacionales? Bueno, profe, los acuerdos internacionales tienen que ver con todos los tratados de libre comercio, acuerdos ambientales, convenio de derechos humanos, eh, ayudan a promover la paz, la seguridad. Muy bien, Nora. Listo, chicos. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y hacer como una retroalimentación respecto a eso. Espérenme, ya les comparto aquí la pantalla. ¿Me confirma si se ve la presentación, por favor? ¿Sí se ve la presentación? Listo. Entonces, los acuerdos internacionales, como su nombre lo indica, estos acuerdos representan, como lo dice la presentación, representan el fundamento sobre el cual se construye la cooperación entre naciones. Lo que nos indica que esas son herramientas esenciales para mantener la paz, fomentar el desarrollo y enfrentar desafíos comunes en un mundo cada vez más interconectado. Dentro de esos acuerdos abarcan los bienes, los servicios y la propiedad intelectual, en la cual establecen esos principios de liberación, de incluir cuáles son las excepciones permitidas y que los compromisos y que también incluir los compromisos contraídos por los distintos países de reducir ya sea temas arancelarios o aduaneros y otros obstáculos en cuanto al comercio y así abrir y mantener, valga la redundancia, abiertos los mercados en el servicio. ¿Qué establecen estos acuerdos? Dan a establecer unos procedimientos para la solución de diferencias que se puedan presentar entre países, van a prescribir, digamos, como un trato especial para los países en desarrollo y que exigen siempre que los gobiernos tengan una transparencia en cuanto a su parte política, social, económica del país, mediante cada una de las notificaciones, ya sea de leyes que entran en vigor, de acuerdos que entran en vigor y de todas las medidas que se adopten para establecer esos mecanismos que determinan unas exigencias a través de unos informes periódicos que generan esas políticas comerciales entre los países. Dentro de esas políticas comerciales y de estos informes es lo que vamos a tratar la próxima sección, cómo se desarrolla un informe en la parte comercial, internacional, en todo eso, ¿cierto? Entonces, a menudo podemos identificar que estos acuerdos son normas comerciales que se describen basadas en un sistema ya establecido, que vienen de acuerdo a la importancia en cómo se regulan esos acuerdos de negocios entre los gobiernos y que presentan cada una de los indicadores, de los materiales, de las condiciones de trabajo que generan las organizaciones para tener una cooperación más, digamos que más estructurada y poder tener un desarrollo, digamos, positivo frente a los tratados que se puedan encontrar dentro de estos acuerdos.
Para este tipo de acuerdos, muchachos, es muy importante definir qué es un acuerdo internacional. Pues un acuerdo internacional es nada más y nada menos que, ¿quién me puede regalar, por favor, qué dice la lectura de la presentación? ¿Qué es un acuerdo internacional? Un acuerdo internacional es un instrumento escrito celebrado entre sujetos de derecho internacional, principalmente estados u organizaciones internacionales. Perfecto, muchas gracias. Entonces, de acuerdo a ese propósito, se puede incluir que un acuerdo es crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones que jurídicamente son vinculantes para las partes involucradas. Se puede denominar que este acuerdo internacional está escrito y como está sujeto entre dos partes, puede denominarse de diversas formas. Ya puede ser un tratado, un convenio, puede ser un protocolo, puede ser un pacto, puede ser una carta, puede ser un estatuto o como lo denominamos, un acuerdo y que se le puede dar diferentes tipos de nombres. Para este tipo de acuerdos es muy importante irnos a la historia de la historia milenaria de los tratados. Entonces miren que esto nació en 1278 a.C., donde hubo un tratado entre Ramses II de Egipto y el rey hitita Atascuchil, uno de los primeros acuerdos de paz conocidos en la historia, donde pactaron en cuanto a la guerra un acuerdo de paz. De ahí se adoptó en la parte de la Grecia y Roma, de grandes civilizaciones precursoras, en ese uso sistemático de esos acuerdos formales para regular las relaciones entre ciudades o estados imperios. Recordemos que dentro de esos imperios, el imperio romano, el imperio greco-romano, el imperio Musca, todos esos imperios generaban una controversia por el poder. Entonces denominaban digamos que el que fuera más fuerte se quedaba con el territorio. Entonces de aquí es donde nace la necesidad de tener ese tratado, ese acuerdo o ese convenio para, entre comillas, dejar quieto a un estado, dejar quieto a un país o simplemente hacer la paz. Y todo esto vino generándose, digamos que como primeros ciclos para lo que hoy denominamos aquí en Colombia como el Tratado de Paz, ¿cierto? Entre comillas, pues eso está, digamos que en veremos, porque mire lo que pasa en el país, ¿cierto? Entonces, desde 1969 también estaba la adopción de la Convención de Viena en cuanto a los derechos de los tratados, cómo se edifican esas normas internacionales y esa celebración de esos tratados. Cada uno de estos resultados generan unas negociaciones y esas negociaciones son comerciales, militares, jurídicas y de hecho esos acuerdos son comprendidos como estructuras simples por diferentes partes de lo que se genera. Los acuerdos correspondientes a esas principales esferas en cuanto a bienes, servicios, territorio, tienen una estructura común en esas partes y que detallan completamente cuáles van a ser esas diferencias. Siempre empiezan cómo son los principios generales en cuanto al acuerdo general sobre los aranceles, sobre los aduaneros, sobre el comercio, sobre los términos de paz y el acuerdo general de cada uno de ellos en esas esferas, relacionados en cada uno de las necesidades que tienen los países en conducta. Para esto, también muchachos, debemos de saber cómo es la clasificación esencial de los tratados.
Dentro de esa clasificación encontramos tres: por número de partes, por participación y por materia. Por número de partes, esta clasificación está en las partes bilaterales, que se unen entre dos estados o sujetos y concuerdan unas necesidades, unas características, unas condiciones. Multilaterales ya involucran más de dos personas, involucran a tres en adelante. Y esto hace que ese número de partes tengan una, digamos que una concepción, una reunión o un determinado convenio a través de, puede ser las organizaciones de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y que acuerdan cada una de esas características o de esos ítems que tienen en común. Entonces, por participación están los abiertos, y ahí es donde permiten la adhesión de posteriores nuevos miembros. Por ejemplo, Colombia se quiere vincular a los tratados de comercio exterior con Japón, con China, con Vietnam, etcétera, etcétera. Y se evalúa la participación de Colombia en la vinculación de este tipo de tratados, ¿cierto? Los cerrados, que no admiten nuevos estados, sino que sin renegociación. Entonces aquí es donde ya está un grupo interdisciplinario de países que se encargan de generar sus tratados entre ellos y no permiten que otras personas o que otros países lleguen y se vinculen. Por materia, entonces están los comerciales, los políticos, culturales, humanitarios, de derechos humanos, ambientales, de defensa, entre muchos otros. Pregunta, muchachos. En Colombia, ¿cuál sería la clasificación de tratados que estamos generando a 2025? ¿Qué creerían ustedes? Sandra. Profe, uno de ellos sería el Tratado de Paz, ¿no? Señor, Uno de ellos sería el Tratado de Paz. el Tratado de Paz. Este Tratado de Paz que se está ejecutando, ¿con quiénes? Con los grupos al margen de la ley, ¿cierto? Entonces, esa clasificación, ¿por qué sería? ¿Por materia, por número de partes o por participación? ¿Qué dice John? El Tratado de Paz de Colombia, ¿cuál sería la clasificación? Yo diría, profe, que por participación. Por participación. ¿Todos están de acuerdo con John? ¿O Karen qué opina? Ah, o por materia, profe. Porque Por son materia, políticos, culturales, humanitarios. Muy bien, John. Muy bien, John. Nosotros tenemos que identificar, muchachos, que hoy en día se denominan los derechos humanos, ¿cierto? Y no está mal lo que yo decía que por participación. Claro, hay una participación que hay entre un país y un grupo al margen de la ley, ¿cierto? Pero
que hay una condición muy especial que se denomina derechos humanitarios o derechos humanos y parte de lo que es defensa. Entonces aquí es donde se vincula todas las estrategias políticas, todo lo que es las condiciones de, de seguridad del país y qué es lo que lleva a generar la violencia en un país en general. Entonces, por eso es que denominamos que dentro de la clasificación esencial de los tratados de paz se identifican es por materia. Porque pues digamos que ya se estructura unas condiciones más a profundidad en cuanto al tema. Ahora bien, se genera un proceso para celebrar un tratado internacional. Y ese, digamos que es la curva, o digamos que es el camino que genera cada uno de los escenarios que llevan los países a tener un tratado o tener un acuerdo. Para esto, muchachos, el primer proceso para celebrar ese tratado internacional es la negociación. Muchachos, ¿qué es la negociación? ¿Qué es una negociación? Karen, ¿qué es una negociación? Sería ¿O qué entiendes exponer por los negociación? temas, sería pues exponer Kevin, los temas. Sí, hola, buenas. hola, Kevin. Bueno, digamos que por ejemplo en estos casos internacionales serían como exponer los casos que se van a tratar y para así mismo llegar a un acuerdo, para llegar pues a la decisión de lo que se va a tomar, ¿sí? Eso es lo Sí, que pienso yo en cuanto a negociación. perfecto, Kevin. Perfecto. Entonces, es como yo, por ejemplo, decirles, muchachos, vamos a negociar las notas. ¿Sí, hombre? Yo les voy a decir, el instrumento de evaluación a ustedes les va a valer el 60%. Pero usted me dice, uy, no, profe, venga, negociemos. ¿Cómo así que el 60%? Es muy alto para, para poder aprobar. Tengamos una negociación, que las actividades tengan el 20%, el 40%, que el examen tenga el 40% y que la nota de participación tenga el 20%. Entonces ya se evalúan entre las partes y dice, ah, bueno, listo, sí, sí, negociación, ¿cierto? Entonces, muy bien, Kevin, por el aporte. Entonces, ese es un diálogo entre las partes. Ese diálogo se comunica, se dialoga, se sienta y se dan sus características, los pros, los contras, y se llega a un acuerdo. La adopción. Entonces, aquí es donde hay una autenticación del texto. ¿Cómo voy a adoptar esa negociación para que ni la parte, ni la primera parte, ni la segunda parte estén desequilibradas? No que haya un punto de equilibrio para que queden en misma igualdad de condiciones. Entonces, esos acuerdos generan, generan unas condiciones adversas frente a esos tipos de negociaciones, donde se tiene que plantear o generar un ciclo PHVA, planificar, hacer, verificar y actuar de manera puntual y que cada uno cumpla esas condiciones. Está el consentimiento, aquí es donde se va a firmar la ratificación y se va a ratificar de forma formal esa negociación. Entonces aquí donde, bueno, los aprendices de la tecnología en comercio, en coordinación de procesos logísticos, negoció con el instructor Wilson Armijo la realización de las notas de esta manera. Se firma en el día
11 de febrero de 2026 a las 8:06 de la noche. Sí, pare de contar ese consentimiento. Para llegar a una reserva. Y ahí es donde está la presentación del depósito oficial. Entonces aquí es donde se presentan cada una de las condiciones que se firmaron, que se negociaron y que se adoptaron para irlas acomodando a llevarlas a un final de ejecución. Y la entrada en vigor de la vigencia del tratado, desde qué fecha se empieza a aplicar este tipo de acuerdo, tratado, carta, como se denomina, ¿cierto? Cada una de esas condiciones o de ese proceso de ejecución se debe de establecer en un, digamos que en una trazabilidad coherente, congruente, para llevar a un feliz término de los países. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? ¿O todo queda claro? Perfecto, Brian. Muy bien. Ahora bien, hay unos actores y una capacidad para celebrar el tratado, que es donde ya empezamos. ¿Cuáles van a ser los actores principales en cada uno de esos acuerdos? ¿Cierto? Primero, la negociación. Los actores principales de los derechos internacionales con plena capacidad para celebrar estos tratados en cualquier materia. Tipos de organizaciones públicas, privadas o privadas que cumplen funciones públicas, hacen negociaciones con cualquier tipo de estrategias que se vinculan para garantizar el desarrollo común y la proyección de sus ideales o de sus negocios o de sus países. Están, ¿sí? Okay. Están las organizaciones internacionales, que está en la entidad de la ONU, o de la OEA, o la Unión Europea, con esa personalidad jurídica internacional que es muy reconocida, en donde cada uno de los países que pertenecen a este tipo de organizaciones se incluyen para tratar estos temas en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y que esas organizaciones internacionales se vinculan para llevar a cabo, o digamos que con el propósito de generar que los países estén en armonía. Ahora, los representantes autorizados, las personas con plenos poderes según la Convención de Viena para negociar y firmar en nombre del Estado, que representante como país, como negocio, como empresa, yo represento o doy en representación para que dé la cara por ese tratado, ese convenio, ese acuerdo, y que se cumplan las condiciones que se dejaron pactadas en la negociación. Ese representante autorizado debe tener la plena convicción, la plena, digamos que, libertad de hacer lo que se tiene que hacer en bienestar de la empresa, del negocio, del país. ¿Qué actores subnacionales? Que es donde vamos a incluir la parte de los ministerios sectoriales y cuáles son esas entidades subnacionales en acuerdos técnicos específicos. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué Tratado de Libre Comercio? Para las organizaciones de aquí de Colombia se van a ver afectadas o se van a ver beneficiadas
con los tratados de libre comercio. Esos actores subnacionales o esas entidades buscan siempre satisfacer esos poderes determinantes en cada una de las partes para garantizar un compromiso que se genera dentro de los distintos países sobre determinadas categorías de esos bienes, de esos servicios, y que figuran en esos compromisos de reducir o consolidar esos derechos, ya sea en la parte de aranceles, en la parte de aduana, y que aplican como en las importaciones de mercancía. Que esas entidades se vean beneficiadas o no, depende considerablemente de lo que se pactó y de lo que se negoció. ¿Cuáles son esos aumentos? ¿Cuáles son esos criterios que busca la reducción de esas condiciones arancelarias? Si se aceptan o si no se aceptan. Ya. Y hay unos acuerdos vinculantes versus los no vinculantes. ¿Quién me puede, por favor, regalar la lectura de lo que dice esos acuerdos vinculantes, por favor? Yo, tutor. Perfecto, Mary. Bien pueda. Acuerdos vinculantes, BITS no vinculantes. Acuerdos vinculantes regulados por el derecho internacional público y generan obligaciones jurídicas que deben cumplirse de buena fe. Su cumplimiento puede acarrear responsabilidad internacional del Estado. Perfecto. Entonces, miren que miren, muchachos, que esto puede acarrear una responsabilidad del Estado, en donde los actores claves del proceso serían el jefe del Estado, el jefe de gobierno, los ministerios de Relaciones Exteriores, cuáles son esos embajadores acreditados, también podemos denominar la plenipotenciarios de poderes especiales, y que estos actores tienen autoridad legal para comprometer internacionalmente a esos estados. Ese proceso puede durar, qué sé yo, meses, años, siglos, dependiendo de cuáles son esas partes involucradas. En la parte, ya sea agricultura, económica, tecnológica del país. Ahora, los acuerdos no vinculantes. ¿Quién me puede, por favor, regalar la lectura? Yo, instructor. Perfecto. Bien pueda. ¿Las escucho? ¿Qué me dijo yo? Acuerdos no vinculantes, compromisos de naturaleza política o moral sin fuerza jurídica obligatoria ante tribunales internacionales conocidos como soft law, establecen principios o declaraciones de intención. Muchísimas gracias. Entonces, esos compromisos de la naturaleza política y jurídica tienen digamos que unos riesgos en cuanto a la función. Está denominado como la distinción que no siempre es clara y que puede generar controversia en la interpretación y aplicación. Cuando hablamos de este tipo de acuerdos no vinculantes, la parte jurídica tiene mucho que ver en cada una de las, digamos que de las decisiones que se vayan a tomar. Como no se van a vincular más países, ya hay un grupo que se encarga de internacionalizar todo lo que se estructura de la parte política, de la parte económica, y que se lleva a cabo a través de lo que se denominan principios y declaraciones con intención, que esas intenciones van comprometidas y que deben de asumir unos criterios de responsabilidad técnicas en cuanto a lo que se refieren esas normas, esas directrices o esos, digamos que esa parte
de fuerza legal, que es obligatoria en no generar sanciones directas por incumplimiento. Esto generalmente, como lo denomina ese derecho blando, que es el soft law, ¿cierto?, determina cada uno de los criterios esenciales y especiales para ser persuasivo, para tener un origen diverso, para generar un derecho internacional bien estructurado, generar unas buenas prácticas comerciales en cada una de las partes esenciales de lo que tiene que ver esa vinculación. Ahora, ¿cuál es el impacto actual de esos acuerdos comerciales regionales? Entonces, mire que se denomina que a través de unas estadísticas, menciona que a mayo de 2025 se han notificado 375 acuerdos comerciales regionales vigentes a la Organización Mundial del Comercio. Entre estos se identifican, digamos que la parte de Asia, el Pacífico, Europa, la parte de América, África y Medio Oriente, que se encargan de cada una de esas acuerdos comerciales para facilitar cada una de las condiciones que se estructuran en la parte política y en la parte comercial de nuestros países. Ejemplos destacados, por ejemplo, el Tratado de México, con México, Estados Unidos y Canadá, el tratado con la Unión Europea, en la parte del Mercosur, en la parte de Asia y la parte del Pacífico. Entonces, todas esas condiciones de ese impacto actual han generado, digamos que, ciertos beneficios, pero también han determinado unas ciertas problemáticas que se han podido identificar y que se han subsanado en la marcha en que se van haciendo estos tipos de tratados. Y ahora conocemos casos emblemáticos y esos desafíos que generan en torno a nuestro territorio, ¿cierto? El Acuerdo de París, el acuerdo, muchachos, el Acuerdo de Paz históricos, que tenemos también el Acuerdo de Paz aquí en Colombia, que digamos fue en el 2016, y los desafíos contemporáneos que se garantizan pues el equilibrio entre los países, ¿cierto? Entonces, esos son algunos casos emblemáticos en cuanto a los desafíos. Entonces, aquí es donde está el futuro de los acuerdos internacionales, muchachos. ¿Cuáles van a ser esos instrumentos esenciales? ¿Qué son esos instrumentos esenciales? Pues nada más y nada menos que son esos acuerdos que son internacionales, que seguirán siendo de herramienta fundamental para construir la paz, para impulsar el desarrollo sostenible y fortalecer la cooperación global. Eso como instrumentos esenciales, como las necesidades de evolución. Entonces, como la imagen nos dice, cómo se evoluciona en el tiempo. Y aquí es donde se requiere una mayor claridad jurídica en cuanto a los mecanismos que van a ser efectivos de cumplimiento y la capacidad de adaptación a actores emergentes. Ya pueden ser en empresas transaccionales y las de sociedad civil. Cada una de esas necesidades de evolución pretende llevar a garantizar las normas de seguridad y que tengan unos productos tangibles, unos reglamentos técnicos, unas normas éticas, etcétera, etcétera. Todos estos acuerdos se establecen a través de unas condiciones sujetas a unas normatividades, que eso es a una normatividad que es a la que vamos a ver la próxima sección. Llamado a la acción. Y el llamado a la acción es una invitación a valorar, a respetar y a fortalecer los impactos y esos
sí, los impactos que tiene los países, las empresas en cuanto a los acuerdos o a esos pactos entre dos o tres países, personas o empresas como pilares fundamentales para la construcción de un mundo más interconectado, justo, y que ese mundo sea próspero para las generaciones futuras. Entonces, todo esto en el marco del desarrollo de esos futuros acuerdos internacionales genera una estrategia muy importante a la hora de establecer las negociaciones claras en cuanto a la propiedad intelectual, la protección y la observancia. Entonces, que el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de esa propiedad intelectual en cuanto al comercio, se incorporó por primera vez las normas de propiedad intelectual y cuáles son esos orígenes de normas ideales en cuanto a ideas y los conocimientos que constituyen una parte cada vez más importante del comercio. Entonces, la mayor parte del valor de esas condiciones comerciales siempre funcionan de acuerdo a lo que el gobierno pacta, de lo que se va a tratar y de cuáles van a ser esas herramientas que van a dar digamos que en la parte coloquial, como le dice, van a dar en el clavo para garantizar un buen ejercicio de las funciones que se estructura en cuanto a los acuerdos internacionales. No sé si tengan preguntas, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes. No, señor. ¿Ninguna? Ok, muchachos. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a explicar lo que va a tratar nuestra evidencia de aprendizaje. Por favor, les voy a socializar lo que es la evidencia de aprendizaje. Todos pueden ver la guía de aprendizaje. Sí, señor. Perfecto, muchachos. Ok. Entonces, dentro de la evidencia de aprendizaje, encontramos la evidencia GA4, 210, 10, 10, 75. AA2, EB02, foro importancia de los acuerdos internacionales. Dice lo siguiente, muchachos. Para la elaboración de la presente evidencia, se requiere identificar los países con los que Colombia tiene tratados comerciales, de conformidad con la política y normativa de comercio exterior, así como tener definido los conceptos de las normas Incoterms de comercio internacional. El aporte del aprendiz al foro será vital para continuar con el intercambio de criterios entre los participantes y así desarrollar una dinámica hasta cuando el instructor dé por hecho el afianzamiento de los conceptos. Cada aprendiz debe tener un aporte propio y 2 comentarios a compañeros como mínimo, respondiendo a alguna de las siguientes preguntas orientadoras. ¿Con cuáles países Colombia tiene tratados comerciales y cuáles son esos tratados? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles tratados comerciales le gustaría que tuviera Colombia y con qué otros países sería? ¿Sirven los tratados comerciales de Colombia con otros países? Los tratados comerciales de Colombia son un ganar-ganar entre los dos
o más países que integran el acuerdo? La respuesta a una o varias de estas preguntas se debe hacer a manera de comentario argumentativo, citando fuentes oficiales de información acompañados de su opinión al respecto. Lineamientos para la entrega de la evidencia. El producto a entregar es la participación activa en el foro. Formato, texto argumentativo. La extensión, participar con un aporte significativo con mínimo 2 respuestas a 2 compañeros. Para hacer el envío de la evidencia, debe remitirse al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio foro. Importancia de los acuerdos internacionales y codificado con la guía número 4, el código del resultado de aprendizaje, la evidencia, la cantidad de aprendizaje y la evidencia número 2. Listo, chicos. Preguntas de la evidencia de aprendizaje. Profe, ¿es para cuándo? ¿Para cuándo? Chicos, dejemos la evidencia. El foro lo podemos dejar abierto hasta el día domingo. No, hasta el sábado, a la medianoche. Para el domingo, empezar a hacer los comentarios, pues los comentarios de mi parte. Van subiendo el foro, yo voy haciendo los comentarios. ¿Listo? Listo, ¿Les profe. parece? Está bien, profe. Sí, señor. ¿Les parece? Listo, muchachos. ¿Es clara la evidencia? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bueno. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Listo. Entonces voy a sacar 2 conclusiones y con esto terminamos. ¿Listo? Voy a pedirle a Diana, ¿me puede regalar una conclusión de la sección del día de hoy? Diana. Bueno, Diana no está. José Orlando. A José Orlando. Ever Steven. Presente, sí, señor. ¿Me puede regalar? Ya le doy la palabra a José Orlando. ¿Me puede regalar una conclusión de la sección del día de hoy? Claro que sí. Bueno, basados pues en los temarios que se desarrollan al día de hoy para tratados y acuerdos, pues es de suma importancia porque creo que también hace parte de nuestra vida cotidiana llegar a acuerdos, a negociaciones y de hecho pues en nuestro entorno laboral también tenemos que negociar, tenemos que también llegar a acuerdos y de esos acuerdos construir directrices, normativas y un direccionamiento, ¿sí? Son muy importantes para una sociedad que requiere intercambio y estar constantemente relacionados. Perfecto, Ever. Muchísimas gracias. José, ahorita sí lo escuchamos, José.
Se nos fue José. Bueno, entonces pidámosle por acá. Sandra. Bueno, Nora. No, esto va a tocar calificar participación, ¿cierto? Cosa. No, mentira, muchachos. Bueno, entonces, por acá, Karen. Karen Andrea. Señor, Karen, ¿nos puede regalar una conclusión de la sección del día de hoy? es muy importante tener el conocimiento Ok, listo. Bueno, chicos. Entonces, eh, esto es muy importante para todo lo que tiene que ver con su tecnología, coordinación de procesos logísticos. Digamos que esta es una de las formaciones que se tienen que ver muy arraigadas a acuerdos, a, a generar estrategias de cómo llegar a un punto eh, entre dos o tres o cuatro, cinco, seis, X personas o Y cantidad de personas para garantizar el buen desempeño de todo lo que se tiene que evaluar, de todo lo que se tiene que realizar, de todo lo que se tiene que evidenciar en cuanto a la realización de estos acuerdos internacionales y acuerdos también nacionales, ¿cierto? Entonces, nada, chicos, si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, ninguna inquietud, vamos a dejar la sección sincrónica del día de hoy. Es un tema mmm, bastante sencillo, pero que se tiene que evidenciar y se tiene que observar para garantizar que se cumpla cada una de las condiciones de los acuerdos internacionales o pactados dentro de ya del territorio nacional. Preguntas, dudas, inquietudes. Si no, muchachos, pues No, señor. les agradezco. Ok, yo, perfecto. Entonces, muchachos, les deseo una feliz noche. Recuerden la evidencia de aprendizaje. Terminando la sección, empiezo a abrir el foro y habilitarlo hasta el día sábado, hasta la medianoche, para que puedan ir participando y ya empezar a calificarlo. ¿Listo, chicos? Profesor, muchas gracias. Les agradezco Muchas por su gracias. participación y que tengan una feliz noche. Con mucho gusto. Gracias. Con mucho gusto. muchas gracias, tutor. Con mucho gusto, Karen. Muy bien.